Bueno, muy buenas tardes. Qué alegría volver a estar aquí. En el primer Naucas, que ni siquiera se llamaba Naucas, o sea que ya ha llovido, Mauricio Schwartz nos dio una magnífica charla en la cual nos dejó con una frase de esas que deberíamos tener siempre en la cabeza. Y es que a todos o bien nos han engañado o bien alguna vez nos engañarán. Todos somos vulnerables al engaño. Bueno, casi todos. Hay gente que no hay forma de engañarla. Pero, por regla general, a todos nos van a engañar alguna vez, todos somos susceptibles y todos podemos caer en ese tipo de cosas. A mí se me ha ocurrido que un buen ejemplo de eso es precisamente la historieta del barril del San Bernardo. Todos sabéis que los San Bernardos pues, llevan un barril al cuello con brandy. Hombre, no siempre hay San Bernardos que no llevan barril, hay barriles que no llevan brandy. Y por el contrario, también hay brandys que llevan San Bernardos que llevan barril con brandy. En cualquier caso, lo que sí está claro es que lo del San Bernardo con el barrilito pues, se ha instalado ya en todas partes, desde las vidrieras de las iglesias hasta los chistes. Es una figura, digamos, algo que se da por sabido. Y, sin embargo, los San Bernardos nunca llevaron barril, los verdaderos San Bernardos. Los San Bernardos se originan en el Hospicio del Gran San Bernardo, entre Suiza e Italia. Tenemos abundante información sobre los perros, sobre cómo se criaban, sobre cómo efectuaban los famosos rescates en la nieve y jamás llevaron un barril que, por otra parte, les hubiera estorbado bastante para andar por ahí, para escarbar en la nieve, para sacar a la gente perdida. Sin embargo, la leyenda existe. ¿Cómo surgió esa leyenda? Pues tenemos que irnos al año 1800, cuando este señor de aquí, Napoleón, cruzó el puerto del Gran San Bernardo con un ejército para conquistar Italia. Claro, con permiso de Beethoven, pues Napoleón también era el gran influencer de la época. Napoleón y sus generales eran como Victoria Beckham y las Kardashian, todo lo que hacían se ponían de moda, entre otras cosas porque a él le gustaba darse mucho bombo. Y su paso por el Gran San Bernardo hizo que las historias sobre los salvamentos de los perros se hicieran muy populares. Al Hospicio del Gran San Bernardo le llovieron las peticiones de perros por parte del rey de Dinamarca, por parte del duque de no sé cuántos, del marqués de no sé qué. Empezaron a aparecer relatos, libros, obras de teatro y representaciones gráficas de perros. Y es aquí, en un cuadro de 1820, donde aparece por primera vez el barrilito. Un cuadro que pintó un señor que, por cierto, no vio jamás un perro San Bernardo. Simplemente había visto otros grabados, había visto descripciones y se le ocurrió que lo del barrilito era un detalle simpático. Y tan simpático fue que ahí se quedó. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que somos muy vulnerables a este tipo de cosas, a este tipo de creencias, por varios motivos. El primero quizá es el que queremos creer una historia. Nos gusta, la vemos bonita, nos atrae. Por ejemplo, si nos vamos a Francia, a Asnières, hay un cementerio de animales y allí hay una tumba de Barry del Gran San Bernardo. Un perro de rescate muy famoso, su hazaña más conocida, no sabemos si es real o no, pero desde luego fue muy difundida, fue salvar a una niña. Él se escapó, derribó la puerta, salió corriendo y volvió con una niña que estaba perdida a hombros. Aparecen películas, aparecen libros, aparecen grabados. Ahí lo vemos llevando a la niña dormida. Está ya dormida, supongo que por el chupito de coñac del barrilito, ¿no? Pero el caso es que es una hazaña muy conocida. Pero hay otra también que está puesta ahí en el pie de la tumba, que dice algo así como que salvó la vida a 40 personas y fue muerta por la 41 o murió, o la 41 lo mató, no sé, suena un poco hiperbátono así en la traducción del francés, pero la idea es esa, que después de salvar a 40 personas, pues se encontró con un soldado allí medio herido, medio perdido, él fue a rescatarlo, el soldado lo confundió con un lobo y apuñaló al perro, y el perro consiguió rescatar al soldado, pero murió a consecuencia de sus heridas. Es una historia pues, muy del gusto de la época, muy romántica, muy heroica, con su punto trágico, de esos de llorar, como decía mi madre, ¡ay, qué bien nos hemos pasado llorando con esa película! Pues una cosa de este tipo que atrae, pero que es falsa. Barry existió, de hecho sigue existiendo, era un perro de salvamento, se le atribuían muchas hazañas
Y cuando se hizo mayor, simplemente los monjes del Gran San Bernardo lo mandaron a Berna, donde tenían una casa de reposo. Allí murió tranquilamente de viejo, dieron su cadáver al Museo de Historia Natural de Berna, donde tiene una exposición en la que, por supuesto, no falta la niña y el barrilito. Pero bueno, desde luego en la tumba no está y la tumba está vacía. Otro problema que tenemos a la hora de querernos historias es que encajen con los conocimientos que teníamos previstos, que, digamos, tuviéramos la expectativa de que la cosa sea así. Yo lo he llamado prejuicios, por llamarlo de alguna manera, pero no necesariamente son prejuicios, simplemente pues, que esperamos que sea así. El puerto del Gran San Bernardo es un sitio donde hace un frío de 3 pares de narices. Esta foto la tomamos un 26 de junio, el lago estaba helado, había hasta 4 o 5 metros de nieve según los sitios. Claro, era un sitio totalmente inhóspito y por eso en la Edad Media San Bernardo de Mentón fundó allí un hospicio para peregrinos, porque los viajeros no había forma de que cruzaran el puerto en una sola jornada. Tenían que dormir en algún sitio y refugiarse del frío. Naturalmente, a consecuencia de eso, cuando los primeros arqueólogos empezaron a estudiar los restos romanos de la cima, pues pensaron que los romanos tenían que haber construido también allí unas mansiones, unos albergues. Si te fijas, los albergues no caben ni puestos de canto en el hueco de los edificios. Pero bueno, era lo que esperaban, era lo que cuadraba y era lo que lógicamente creyeron haber visto ahí. Claro, no sabían que en la época romana coincidió con un periodo de clima cálido. Las condiciones del Gran San Bernardo no eran ni mucho menos las de la Edad Media o las actuales. Se podía pasar tranquilamente casi todo el año y, de hecho, los edificios que había no eran mansiones, sino que eran un almacén de forraje y un taller de reparación para los carros. Vamos, una estación de servicio, pero de la época. Y luego tenemos una tercera fuente, que es la más peligrosa, por supuesto, que es cuando nos engañan. Volvemos a Napoleón. Decíamos que cruzó el puerto del Gran San Bernardo en 1800. Es algo que en otra época y con otra persona pues hubiera sido una simple nota a pie de página de la historia. Pero Napoleón quería hacerlo legendario. Y, por ejemplo, al pie del cuadro vemos que en las piedras hay unas inscripciones. Bonaparte, Aníbal, Napoleón. Quería igualarse con… Bonaparte, Aníbal, Carlomagno. Quería igualarse con Aníbal y con Carlomagno, que eran personajes que también supuestamente habían cruzado por el Gran San Bernardo, lo cual es discutible. Es cierto que Carlomagno había cruzado por allí, pero simplemente porque era el camino que quería tomar, porque a él lo que le interesaba era visitar la abadía de San Mauricio, que era muy importante desde el punto de vista religioso y político en su época. El San Bernardo pues, estaba en el mismo camino y por eso pasó por ahí camino a Roma, pero no consta que se parase en el puerto ni siquiera para echar un pis, vamos, que no le dio ninguna importancia. Y Aníbal y sus elefantes, Aníbal desde luego no pasó por allí, pasó por otro puerto, y elefantes, que se sepa, el único caso de elefante que ha cruzado el Gran San Bernardo fue Misdali en 1935, pues un Álvaro de Marichalar de esos, un aventurero de la época, Haliburton, se le ocurrió que quería demostrar que los elefantes podían atravesar los Alpes y se fue con la pobre Misdali, que efectivamente atravesó el puerto, aunque llegó mareadísima allí, pero bueno, lo pasó. Todo esto, además, con un engaño mayor, y es que Napoleón en realidad cruzó el paso en mula, o sea que de caballo en pose heroica nada, en mula. Este tipo de cosas, además, engañan no solamente a los aficionados, a los que vemos solamente el cuadro, o lo que sea, sino también incluso a los expertos. En el Museo del Gran San Bernardo pues hay un barrilito diciendo que los perros jamás llevaron barrilito, pero en el cartelito nos explican que la leyenda se originó porque estaban haciendo unas obras en el Museo de Berna y los obreros bebían vino con el almuerzo y colgaban el barrilito del cuello del pobre barrido y secado y así se originó. Lo cual es una pena porque la leyenda de antes era un poquito heroica todavía y esta, sin embargo, es una chorrada como la copa de un pino. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, eso nos lleva a que tenemos que tener en cuenta que si podemos caer en cosas tan sencillas y tan inofensivas como esa, pues también podemos caer en tipos que nos venden remedios baratísimos que lo curan todo, o que dicen que las plantas que ellos venden curan cualquier enfermedad, excepto las suyas, que las curan las plantas de cardiología del hospital.
o incluso que tienen un tratamiento novedoso a base de ozono para la COVID, metiéndolo por el culo, y que lo tienen demostrado, aunque las pruebas parece que las hayan sacado de ese mismo sitio. En definitiva, todo el mundo nos puede engañar, todos debemos estar alerta. No os fiéis de nadie, ni siquiera de mí, porque también os he tomado el pelo hace un momentito. Comprobad las cosas, miradlas con un poquito de escepticismo y, oye, a lo mejor se confirman, pero desde luego en el camino de investigación siempre se aprende y siempre es muy divertido y muy interesante. Muchísimas gracias y hasta otra.